Hola, ¿qué tal amigos? Los saludo fraternalmente en este día en el cual nos reunimos para vivir la experiencia de aprender y compartir un mensaje de la palabra de Dios. Bienvenidos. Hoy quiero hablarles acerca de un pasaje en el libro de Génesis, capítulo número 12, del verso número 10 hasta el versículo número 20. En este mensaje quiero invitarle a analizar una época cuando Abraham, el padre de la fe, perdió de vista la promesa de Dios e hizo cosas por su cuenta. En ocasiones creemos que Dios nos guía hacia una dirección determinada, pero mientras avanzamos por ese camino sentimos desánimo, a veces inseguridad, pues de repente no ocurre lo que esperábamos. Puede que no sea fácil o tan fácil como pensábamos que sería, que nos ha, o mejor, que no nos ha llevado hacia donde deseamos ir. Por eso decidimos corregir nuestro curso, pues de repente dentro de nuestro corazón creemos que hemos tomado el camino equivocado, pero al comenzar esa nueva ruta, casi de inmediato descubrimos que hemos cometido un terrible error. Una de las razones por las que cambiamos de trayectoria y desobedecemos a Dios es porque nuestra fe ha dado lugar al temor. Abraham, quien originalmente fue conocido como Abram, es un ejemplo de alguien cuya fe da lugar al temor. Cuando el Señor habló con él la primera vez, le dio instrucciones claras, precisas y promesas incondicionales al decirle: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por fe y obediencia, Abraham dejó su parentela y viajó a Canaán. Al llegar a su destino, construyó altares para adorar al Señor y plantó su tienda en ese lugar, así lo menciona el verso 7 y 8. Pero al poco tiempo surgió una situación que le hizo dudar de Dios. Dice el verso 10, hubo entonces hambre en la tierra. Ahora, déjeme decirle, cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se desvía de Dios y empieza a centrarse en nuestras circunstancias. Abraham había mantenido su mirada en Dios durante todo su viaje. Obedientemente plantó su tienda en este lugar después de haberle adorado y agradecido por su provisión y su protección. Pero ahora su supervivencia parecía estar en riesgo. Lo que para él lucía inesperado y peligroso ante los ojos de Dios era una oportunidad para que Abraham tuviera fe. En vez de mirar a su alrededor, debió haber recordado las promesas que el Señor le había hecho y confiado en que Él las cumpliría. El cambio de circunstancias no es razón válida para dejar de confiar en el Señor. Cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios ni en su palabra. Abraham pensó que la única manera de sobrevivir era yendo a Egipto, pues ahí había alimento. Posiblemente consideró ese viaje a Egipto como algo temporal, pues esperaba poder regresar a Canaán cuando las condiciones mejoraran. Sin embargo, por muy lógico que pueda parecer un plan, el desviarse, incluso de manera temporal, de la voluntad de Dios, puede acarrear consecuencias desastrosas. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Abraham debió lidiar con sus temores al quedarse en Canaán y buscar la protección y la provisión del Señor. Dios hubiera sido fiel para cumplir su promesa y cuidarlo. Déjeme decirle, mi amigo, en ocasiones cometemos el mismo error de Abraham. Ponemos nuestra mirada en la situación que nos rodea y olvidamos que Dios es nuestro proveedor y nuestro protector, y
sustituimos lo que Él dice en su palabra por nuestro propio plan. De repente pensamos, creemos que su plan, el plan de Dios, no funcionará. Y además llegamos a creer que Dios comprenderá el por qué cambiamos de dirección. Pero es nuestro plan el único que fallará, pues el Señor nunca aprueba la desobediencia y solo actúa para que su voluntad se cumpla en nuestra vida. La obediencia verdadera consiste en hacer lo que Dios nos dice, de acuerdo a su tiempo y a sus indicaciones. Cualquier cambio que hagamos es desobediencia. Cada vez que nos sintamos tentados a tomar nuestras propias decisiones, debemos recordar que es Dios quien nos ha puesto en esa situación, para que podamos aprender y depender completamente de Él y a confiar en sus promesas. Si ignoramos sus mandamientos, cada paso que demos nos alejará de su voluntad, hasta que nos arrepintamos y regresemos a sus caminos. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas para ganar el favor de otros. El primer error que cometió Abraham lo condujo al siguiente y a su vez a uno más grande. Y en el verso 11 hasta el 13 describe una situación realmente lamentable. Y aconteció que cuando esperaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es. Y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Por temor a lo que podía suceder en Egipto, Abraham estuvo dispuesto a entregar su propia esposa, con tal de preservar su vida, a pesar de que Dios había prometido protegerle. Mi amigo, cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos para ganar el favor de otros. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. El Señor le había hecho promesas maravillosas e inigualables, pero en medio de sus circunstancias Abraham sintió temor. En vez de seguir la voluntad de Dios, viajó a Egipto. Al llegar allí tuvo otra razón para sentir miedo. Sabía que Faraón podía matarlo para quedarse con Sara, pues su belleza le hacía deseable y vulnerable. De la misma manera, si nos olvidamos de las promesas incondicionales que están en la palabra de Dios, comenzaremos a dejarnos guiar por el temor en vez de por la fe. Y empezaremos a darle lugar a nuestros miedos en lugar de darle el espacio que se merece la promesa de Dios. Entonces terminamos en el lugar donde no debemos estar. Y haremos lo que no deberíamos hacer y sentirnos finalmente como no debemos sentirnos y pagando el precio que sin duda no queremos pagar. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarle dolor y gran daño a otros para sentirnos más seguros, para protegernos. Abraham logró que los egipcios no lo mataran, pero perdió a su esposa, por lo menos por un tiempo. Causó una herida inmensa en el corazón de quien más amaba, de quien lo había acompañado en todo el trayecto y la travesía de su vida, quien había estado junto a él para entregarle lo mejor de sus días. Él logró que los egipcios no lo mataran, pero perdió e hirió el corazón de su esposa.
Sara fue llevada a la casa de Faraón y a cambio Abraham fue bien recibido. Se le dieron ovejas, vacas, asnos, criadas, camellos, siervos. Así lo menciona el verso 16. Aunque nada de eso era parte del plan de Dios, el Señor fue fiel. Y Abraham, a pesar de su desobediencia, pudo conservar muchas de esas cosas. Y la Escritura dice en el verso 17 que Dios, a pesar de lo duro del corazón de Abraham y de su desobediencia, Dios hirió a Faraón y a la casa de Faraón con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. No solo su desobediencia le causó un dolor inmenso a Sara, sino que también a Faraón y a la casa de Faraón, quienes fueron perjudicados. Luego, por supuesto, la devolvieron. Y Faraón hizo que Abraham y todo lo que le pertenecía fuese escoltado fuera de Egipto. Verso 19 y 20. El Señor intervino para cuidar a Sara y eventualmente ella tuvo un hijo de donde desciende Jesucristo, quien es justamente el cumplimiento de la promesa en el que todas las familias de la tierra fueron benditas, tal como el Señor había prometido a Abraham en el verso número 3. Ahora quiero que note, mi amado, que cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a causarle dolor y gran daño a otros para protegernos o sentirnos más protegidos. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos las promesas incondicionales de Dios y comenzamos a temer al hombre. Cuando la fe da lugar al temor, estamos dispuestos a sacrificar nuestras posesiones más preciadas y nuestros seres más queridos para ganar el favor de otros. Cuando la fe da lugar al temor, olvidamos que Dios es tanto nuestro proveedor como nuestro protector. Cuando la fe da lugar al temor, comenzamos a tomar decisiones basadas en nuestra opinión, en nuestro razonamiento humano y no en nuestra fe en Dios. Cuando la fe da lugar al temor, nuestra atención se ha desviado de Dios y se ha fijado en nuestras circunstancias. Mi amigo, en medio de estas circunstancias críticas en las que nos encontramos, usted necesita entender que su fe no debe cambiar de lugar, que su objetivo debe ser Cristo, que no debes permitir que tu fe le dé lugar al temor. Asegúrate de cumplir el plan de Dios para tu vida. Sin duda, es el mejor. Nos gustaría saber si este video le ayuda en su crecimiento, en su caminar con Dios. Si tiene un motivo de oración o si desea recibir una meditación diaria de la Biblia, por favor comuníquese con nosotros. Hemos llegado al final de esta transmisión y anhelamos con todo el corazón que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Soy Miguel Celis y este es el canal de la Iglesia Centro de Vida Integral Cruzada Cristiana en Flandes, Tolima. Un abrazo fraterno y bendiciones para todos. Suscríbete, dale like y comparte. Hasta una próxima ocasión. Bendiciones para todos.